Hola, ¿qué tal? Bienvenido al 15º tutorial de Python, donde vamos a echar un vistazo a los sets y el sorting. Muy bien, pues en este tutorial quiero hablar de dos cositas nuevas. La primera son los sets, que es un nuevo tipo de datos. Ya veréis que no son muy complicados. Y la segunda es el sorting, o la forma de ordenar, por ejemplo, una lista en orden alfabético o orden numérico. Veamos primero el sorting, o cómo ordenar cosas. A partir de ahora lo voy a llamar sorting, porque en Python se llama así y es bueno acostumbrarse a ello. Para ello lo que hago es, a la derecha veis que tengo el shell de Python, simplemente me declaro una lista con unos números aleatorios. No tienen que estar en orden, no importa si están repetidos o no, es simplemente con el fin de poder ordenar esta lista. ¿De acuerdo? Usar sorting sobre esta lista. Por ejemplo, esta lista que me acabo de crear. Y lo que vamos a hacer es utilizar un método llamado sorted y pasándole por parámetro nuestra lista, en este caso en números. Esto nos devuelve la misma lista que teníamos antes, pero de forma ordenada, como podéis ver, incluido si hay algún duplicado en esa lista, lo muestra también. De la misma forma podemos ordenar una lista de nombres o cualquier otra lista de strings. En mi caso voy a poner unos cuantos nombres. Recordar que los tenéis que poner entre corchetes y luego almohadillas. Por ejemplo, Marta, Julio, no se me ocurre nada. César, por ejemplo. Y bueno, alguna otra. Recordad siempre poner las almohadillas, si no os va a dar error. Y uno último que se me ocurre, por ejemplo, Claudia. Vale, ¿cómo ordenamos esto? Y ahora para ordenar esta lista, lo mismo. Ponemos el método sorted justo debajo y le pasamos por parámetro, en este caso, nuestra lista nombres. Y nos devolverá la lista ordenada, pero de los nombres en este caso. Y veréis algo muy curioso. Fijaros que primero salen las palabras con letras mayúsculas. Por ejemplo, Claudia sale antes que César, cuando la E está delante de la L, ¿no? Sin embargo, en Python, para el sorting, para ordenar strings, se tienen en cuenta, en cuanto al orden se refiere, de que una letra mayúscula vaya por delante de una minúscula. Por lo tanto, vamos a tener siempre primero las palabras en mayúsculas y después las que vienen en minúsculas. Básicamente esto es todo lo que hay que decir, por lo menos de momento, en cuanto al sorting de strings. Bueno, pues visto esto vamos a hablar sobre los sets. ¿Qué son los sets? Los sets son también otro tipo de dato que son muy parecidos a las colecciones, a las listas, pero con la particularidad de que no permiten duplicados. Fijaros, si pasamos set y pasamos la lista de arriba, nos devuelve la lista pero sin los números duplicados. Una cosa a tener en cuenta sobre los sets es que no mantienen el orden. En este caso justo se da la casualidad de que nos han devuelto la lista anterior en orden, pero no siempre es así. Eliminan duplicados pero no mantienen el orden. Eso es una particularidad de los sets, hay que tenerlo en cuenta. Vamos a hacer lo mismo con los nombres, a ver qué ocurre. ¿Veis? Les cambia el orden, cambia cierto orden, pero el ejemplo que quiero dar es también como en el caso de los números, en el de los nombres, quiero que se elimine uno de los duplicados. Como no tengo duplicados, voy a crear de nuevo la lista de nombres. En este caso la haré poniendo Julio dos veces en la lista. Lo añadiré para que haya un duplicado en nombres. De esta forma, al ejecutar el set, deberíamos ver todos los nombres menos el de Julio duplicado. Julio solo debería salir una vez, ¿lo veis? De esta forma vemos cómo también puede eliminar los duplicados en los strings. Bueno, pues vamos a ver algún otro ejemplo sobre los sets, pero en este caso trabajando con un diccionario. Voy a abrir un diccionario, recordáis cómo funcionan si no os vais al vídeo sobre diccionarios, y utilizan el sistema este de clave-valor, y voy a poner unos nombres y unos intereses. Por ejemplo, Marta, y pondré en intereses lenguajes de programación o cualquier interés. En este caso me lo invento, por ejemplo, C#. Añado algún otro usuario, pongo Silvia por ejemplo y le pondremos otro interés y así sucesivamente. ¿Cuál es la idea de todo esto? Ahora lo veréis. Pero primero vamos a añadir dos más
para tener algún que otro ejemplo. Podéis inventaros los que queráis, podéis poner lo que queráis, siempre y cuando tenga algún sentido. Poner, pues bueno, clave valor que os interese. Imaginaos que estáis haciendo, no sé, una lista de preferencias o cualquier otra cosa. Pongamos que nos interesa sacar una lista de todos los intereses que hay, pero no queremos ver los duplicados. ¿Cómo haríamos eso? Bueno, pues sabemos que podemos obtener el valor de esos diccionarios, de ese diccionario. Recordar el sistema clave-valor que emplean, o sea, los intereses, lo que equivaldría a los intereses, lo podemos obtener poniendo .values, values, y obtenemos los intereses. Vemos que hay un interés que está duplicado, que es VB. Si hacemos un set de mentes.values, lo que nos devolverá son los intereses, pero sin los duplicados. Recordar que los sets eliminan los duplicados. En este caso lo tendríamos que pasar así. Y veis que nos da solamente una vez VB en vez de dos veces. Es una forma de emplear los sets con los diccionarios para eliminar duplicados en los intereses en este caso. Ahora que sabemos manejarnos con sets mínimamente y sorting, vamos a emplear esto que hemos visto en el programa de la izquierda. Recordemos lo que hacía. Pasando un poquito el vídeo anterior, veíamos que pedíamos al usuario en ese bucle while que introdujera un nombre y un interés, y eso lo que hacía era almacenarlo en un diccionario. Y cuando hubiese terminado de introducir datos, llamábamos al método de mentesIntro, que lo que hacía era listar todos los datos que había introducido. Podéis echar un vistazo al vídeo anterior y lo veréis. Mostraba toda esa parte, ¿no? ¿Cuál es la idea ahora? La idea es que empleemos los sets y los sorting. ¿Para qué? Pues ahora lo veremos. Vamos a comentar primero la parte de arriba. Lo que acabamos de comentar es la función que devolvía antes los intereses y el nombre, y vamos a declarar justo encima o debajo, da igual donde queráis, otra función distinta que lo que va a hacer es contar cuántas coincidencias hay de un mismo interés o de un mismo nombre en el diccionario. Es ligeramente distinto, vamos a emplear lo de los sets y lo del sorting para ello. Entonces ponemos un comentario con nuestra nueva lección para que sepamos a qué parte pertenece este cacho de código, y definimos la nueva función. Empecemos. Definimos la nueva función. ¿Qué hará esta función? Esta función va a contar los distintos tipos de intereses que hay. Así que la llamaremos. Lo suyo es que se llame algo parecido a lo que vaya a hacer, lo más intuitivo posible, cuenta intereses. Y le pasaremos por parámetro un diccionario, el diccionario que recibiremos del usuario, el que va a introducir por pantalla. Comenzamos con los parámetros primero. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta función? Bueno, primero vamos a declarar nuestra variable intereses y hacemos un typecast aquí, donde lo que hacemos es pasarle como lista los valores del diccionario. Es decir, los intereses en sí se los pasamos en forma de lista en la variable interés. ¿De acuerdo? Después hacemos un for para iterar sobre esa lista y ver cuántos intereses hay y hacer algo con ellos. Así que ponemos for interés en intereses, es decir, para cada interés dentro de la lista de intereses, ¿qué queremos hacer con eso? Queremos almacenarlo en una variable, en un número. Así que lo vamos a contar. Cogemos, declaramos la variable num y le decimos cuéntame cuántos intereses hay. Haz un intereses.count. ¿Cuál sería el siguiente paso? Una vez tengamos ya contabilizados los distintos intereses en la variable num, habría que informar al usuario de cuántos intereses distintos tenemos. ¿Qué hacemos para ello? Simplemente ponemos un print y, utilizando el sistema de strings con formato, pues ponemos hay y entre corchetes tantos intereses. En este caso, cuántos intereses hay lo contabilizará la variable num. La ponemos. Y ahora, para que nos muestre la información del interés en concreto que es, tenemos que pasarle el interés también como parámetro entre esos corchetes. Entonces nos saldría algo del tipo hay 5 C# intereses, o hay 4 Visual Basic intereses, y así continuamente. Esa es la idea, ¿no? Aquí he cometido un pequeño error, luego veréis cuál es. Pero bueno, lo voy a dejar para que veáis un poco el sistema que tengo de encontrar fallos, y porque os va a pasar.
O sea, si probáis esto os va a pasar que cometeréis errores y es interesante que veáis cómo se corrigen o qué sistema se usa para eso. Bueno, abajo en la línea 26 cambio simplemente la línea, llamo al nuevo método, que lo hemos llamado cuenta de intereses, cambio mentes intro por... Bueno, lo voy a comentar y voy a dejar en la línea de abajo la llamada al nuevo método, a la nueva definición que estamos poniendo, a la nueva función. Y de momento nada más. Lo suyo sería ya que probásemos a la derecha el nuevo script que hemos hecho. Para ello recordar siempre de guardar. Veis el circulito de arriba al lado de diccionarios.py. Pues eso es que las modificaciones no se han guardado. Tenéis que guardar antes de probar nada. Y llamamos al fichero y miramos a ver qué ocurre. ¿Qué pensáis que va a ocurrir? La primera en la frente. Fallo. Como ya más de uno habéis visto, el error ya sabéis dónde está, porque lo cometí antes, pero bueno, yo me fijo en la pista de que en la línea 11 se queja de intereses. Entonces me doy cuenta que como eso es un print, tiene que estar entre comillas. Eso es un string, intereses es un string y quiero que se muestre siempre. Entonces se me ha olvidado simplemente ponerle las comillas a esa palabra. ¿Qué hago? Pues simplemente voy a la línea número 11, pongo entre comillas la palabra intereses y con eso debería valer, me lo debería coger, debería cambiar incluso de color. ¿Veis que cambia? Cierro, me he puesto 2 a la derecha y ya está. Esa línea, ese error ya estaría solventado. Bueno, pues volvemos a probar el programa. Esta vez ya nos debería dejar por lo menos introducir los datos. Y efectivamente veréis que así es. Lo voy a adelantar para que no estéis aquí hasta que meta todos los datos, pero os adelanto de que dará otro error. A ver si alguien lo ha visto o se imagina cuál es. Es bastante obvio, pero bueno, lo dejo ahí para que vayamos sobre eso y lo veamos, ¿no? Simplemente lo que hago es introduzco varios nombres con varios intereses con el fin de que nos muestre la lista de los intereses y los nombres, ¿no? Entonces, adelanto este cacho para que veáis el error que sale. De nuevo se nos queja de que en la línea 9 intereses no está definido, efectivamente. Eso es porque en la línea 8, en vez de llamar interés a la lista, que me devolvía la lista de intereses, tenía que haberla llamado intereses, porque me devuelve una lista de intereses, no es un interés en singular. Entonces lo dije bien en el vídeo, pero lo escribí mal. Entonces es otra forma, he dejado este ejemplo para que veáis un poco la lógica que sigues para solucionar los fallos, porque a veces pues, son fallos tontos y te hacen dar un montón de vueltas, pero en este caso es bastante obvio y Python lo está indicando bastante bien. Simplemente con corregir eso ya debería funcionar. Bueno, no demos nada por hecho y vamos a probar primero solamente metiendo solamente un dato en vez de todos los datos para ver que funciona efectivamente. Vamos a meter solo un usuario, como ya está corregido el fallo, y vamos a ver qué nos devuelve el programa para no perder más tiempo. Entonces simplemente esta vez relleno los datos de una usuaria y pongo el interés que tiene y a ver si de esta forma ya devolvemos algo con sentido. Entonces ponemos Clara, le interesa Visual Basic, no añado otro y me dice hay un Visual Basic intereses. Parece que falta un espacio ahí, lo voy a corregir, voy a poner un espacio entre intereses y el interés y creo que es allí, ¿no? Sí, vale, vamos a volverlo a probar, limpio la pantalla y ahora ya sí pongo más datos. Volvemos a ver qué nos da esto. Como la prueba anterior tuvo buena pinta, vamos a poner más de un interés para ver que efectivamente lo está contabilizando bien y más de una persona. Entonces pondremos 2, por ejemplo, de Visual Basic. Nos debería dar que hay 2 intereses de Visual Basic. Vamos a poner que a otra persona, por ejemplo, le interesa Unity y a una cuarta persona, no sé, vamos a ver, a mí me interesa Python. Entonces, no añadimos más datos y efectivamente nos dice hay 2 intereses de Visual Basic. 2 veces nos lo da. Hay un Unity intereses y un Python intereses. ¿Por qué nos aparece eso? Que hay 2 Visual Basic intereses. Nos debería aparecer solo una vez. Pues eso nos aparece porque en la lista que le estamos pasando en intereses, al ser una lista, por mucho que haya duplicados, aparece 2 veces. En el for le estamos pasando una lista con duplicados. Tendríamos que pasarle solo una vez la coincidencia. ¿Cómo eliminamos los duplicados de una lista?
Efectivamente lo habéis adivinado con sets, utilizando sets. Por lo tanto, tenemos que al for pasarle una lista sin valores duplicados. Así que le ponemos un set delante de intereses y con eso en teoría ya estaría. Guardamos y volvemos a probar los cambios. Volvemos a introducir la misma información, lo adelanto, lo pongo rápido para que no tengamos que esperar y esta vez vemos como efectivamente solamente aparece una vez el texto y lo contabiliza 2 veces, que es justo lo que queríamos, que nos indique que hay 2 intereses de Visual Basic pero en una sola línea. No tenemos por qué mostrarlo 2 veces. Bien, pues ya lo tenéis, ya tenemos el programa funcionando. Esta es una de las grandes ventajas de trabajar con los sets y listas, y es que podemos eliminar duplicados en una lista para poder mostrar el resultado solamente una vez. Nada más por ahora, nos vemos en el siguiente. Un saludo.